Bienvenidos a todos. De inmediato vamos a dar comienzo. Por favor, oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias te damos, Señor, por este día precioso. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hacer lo que a ti te agrada. Amado Dios y Padre, gracias por cuidar de nosotros. Gracias, oh Dios, por tener misericordia de nosotros, por mantenernos con vida. Gracias, Señor. Por todas estas bendiciones te agradecemos, oh Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzamos cantando el número 633. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quita lo que impide en mí, quita lo que impide en mí, que tu palabra yo pueda entenderla y mi oración te sea agradable. Quita lo que impide en mí, quita lo que impide en mí. Quita lo que impide en mí, que tu palabra yo pueda entenderla y mi oración te sea agradable. Quita lo que impide en mí. Amén. A continuación, el 634. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Te veo tan sublime, mi Señor, mi pequeño corazón tu templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser tu santo templo, donde tu espíritu venga a morar. Una vez más, el cielo es el trono de mi Dios, y la tierra el estrado de sus pies. Te veo tan sublime, mi Señor, mi pequeño corazón tu templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser tu santo templo, donde tu espíritu venga a morar, donde tu espíritu venga a morar. Amén, hermanos. A continuación, vamos a entrar al estudio, pero una vez más, demos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, bendito Señor del cielo. Te damos gracias, oh Padre, por todas estas maravillas, tanto en lo espiritual como en lo material. Gracias, oh Dios, por ser un Dios perfecto y maravilloso, un Dios recto y sublime. Te agradecemos, oh Padre, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón te damos gracias. Queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Bendito Padre, gracias por escucharnos. Gracias por tenernos misericordia y gracias por perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Gracias por tu infinita paciencia, tu infinita gracia. Te agradecemos, oh Padre, con todo el corazón. Suplicamos, Señor, estos favores en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos,
Hoy vamos a terminar este maravilloso capítulo. Primera a los Corintios 15. Habíamos quedado en el verso 56. Vamos a tratar de terminar hoy día. Hemos predicado ya como 2 meses este maravilloso capítulo, donde nos ha enseñado Dios muchas cosas, muchas maravillas. Hemos descubierto muchos misterios y hoy nos sentimos más seguros de Dios, llenos de confianza y de fe. Sabemos que nosotros vivimos por fe y nos hace sentir completos. Hemos dado gracias a Dios y ahora comenzamos. Dice el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Una vez más, tal vez por última vez, no última vez, pero una vez más, aclaro, por favor, amados hermanos, recuerden, todo este capítulo hemos hablado sobre la resurrección, pero de este cuerpo de carne. He dicho ya varias veces, espíritu o alma nunca muere. En ese sentido, nosotros hoy mismo somos inmortales. Todo este capítulo habla es de la resurrección del cuerpo en el día final. Aclaremos un poco más. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien, todo aquel que comete pecado, dice la palabra, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios manda y al hombre le toca siempre obedecer. Cuando no lo hace, cuando no lo obedece, peca y se encuentra bajo la condenación de Dios. A veces estamos bien por fuera. ¿Sí me entiende, verdad? Bien por fuera. A veces estamos bien por fuera. Pero si nos examinamos por dentro, nos damos cuenta que hay rebeldía. Esa actitud es la esencia del pecado. La rebeldía es la raíz del pecado. Y significa que estamos en contra de la voluntad de Dios. Si la actitud interna, no externa, la actitud interna del creyente es de rebeldía, recuerde esto. De adentro salen todo lo negativo, todo lo malo. De adentro salen los pensamientos de adulterio, de fornicación. De adentro salen los pensamientos de homicidios, hurtos, avaricias, engaños, envidias, soberbia, insensatez,
todas estas cosas de adentro del corazón salen. Y eso contamina al hombre. Y con todo eso por dentro, aún así, escuchen esta partecita, con todas esas cosas adentro, aún así la actitud por fuera puede mostrarse lleno de buena voluntad. A veces fingimos sonreír. A eso me refiero la actitud por fuera. A veces fingimos sonreír y sonreímos, pero por dentro tal vez estamos resentidos, tal vez estamos con odio. Por eso debemos de cuidarnos de la actitud interna. Bien, lo que quiero decir es, aún así la actitud por fuera, ¿no? Está bien. Puede mostrarse lleno de buena voluntad, lleno de rectitud, como si todo estuviera en orden. A eso, en las Sagradas Escrituras, lo llama hipocresía. A eso se les llama infracción a la ley. Cuidémonos de no ser así. Si sonreímos, hagámoslo ciertamente con sinceridad. Simplemente mostrémonos tal y cual como somos. No es necesario fingir, no es necesario ser hipócritas. Mostrémonos tal y cual como somos, pero sin engañar a nadie. Dios había mandado a Adán qué hacer y qué no hacer. Génesis 2, capítulo 2, primer libro. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. El Señor había ordenado al primer hombre Adán qué hacer y qué no hacer. Pero ¿qué hicieron estos o qué hizo este hombre? Desobedeció a Dios. Así también a nosotros, Dios, el Señor Jesucristo, nos ha dado mandamientos. Mandamientos claros y sencillos. Pero no lo hacemos. Siempre, aún siendo el pueblo de Dios, vivimos en desobediencia. A eso me refiero de la actitud interna y de la actitud externa. Mostrémonos tal y cual como somos, pero de la actitud interna, como dije en los comentarios. Por fuera a veces estamos alegres o como que todo nos va bien, pero por dentro estamos amargados, estamos resentidos, estamos queriendo hacer tal vez divisiones. Entonces esas cosas, amados hermanos, en las Sagradas Escrituras los llama hipocresía. Así Adán, el primer hombre Adán, se comprometió. ¿Con quién? Con Dios. Adán se comprometió con Dios, obedecerle. Solo Dios, el Creador, establece los términos. Y al hombre nos toca obedecer. Dios no pide opinión a nadie. Simplemente nos da sus mandamientos y estableció una sola limitación. Y es lo que Adán no pudo obedecer. ¿Cuál era esa limitación? Que no comiese del árbol que él había prohibido. Solo la obediencia nos mantiene en la esfera de comunión continua con Dios.
y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Dios quiere que los seres humanos le amemos y le obedezcamos, pero libre y voluntariamente. Y nos ha dado el privilegio de escoger. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Una vez más, escuchen, esto es palabra del Señor a través del apóstol Juan. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero sin embargo, a veces decimos, yo soy cristiano, yo soy bautizado, pero seguimos pecando. Pero la palabra, ¿qué dice? La palabra dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido a Dios. Ojalá no tengan en este instante algún mal pensamiento diciendo, usted hermano no peca. Sí, no soy perfecto. Solo Dios es perfecto. Todo el mundo pecamos, pero no vivimos para pecar. A veces, sin darnos cuenta, caemos en el pecado, pero Dios nos ha dado la oportunidad de confesar nuestros pecados. Escuchen lo siguiente. Nuestra victoria es el resultado de la fe. Y crecemos en la fe a medida que crecemos en amor. Cuanto más amamos a alguien, más fácil es confiar en esa persona. Cuanto más se perfecciona nuestro amor en Cristo, más se perfecciona también nuestra fe en Él. Ya que la fe y el amor maduran juntos. Si caminamos así, no es difícil obedecer a Dios. Bien, avancemos a 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Y Él dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Él es la causa primordial de la salvación del cristiano. De eso se trata cuando dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Significa, Él es la causa primordial de la salvación del cristiano, ahora y para siempre. Y de la victoria sobre la muerte nos da, solo Él tiene el poder de darnos la victoria sobre la muerte. Primera, vamos a ver Tito, capítulo 2, versos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Eso acabé de decir en mis comentarios, ¿verdad? Solamente la gracia de Dios nos puede salvar. Por eso la palabra dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, pero ¿qué dice? Que renunciemos a los deseos
mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que vivamos sobrios, justos y seamos piadosos. De lo contrario, no vamos a alcanzar la gracia de Dios. 13. Aguardando la esperanza, quiere decir esperando la venida del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los testigos al Señor Jesús no le tienen por el gran Dios, pero nosotros hablamos la verdad, hablamos lo que está escrito. He aquí, Pablo a Timoteo nos declara a nuestro Señor Jesucristo, como dice, el gran Dios todopoderoso, dice el gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, cuídense de los mentirosos. Solamente la palabra de Dios tiene poder para cambiar vuestros corazones. Solamente podemos confiar en la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo es el gran Dios todopoderoso, el único que nos puede salvar, el único que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Luego el 14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Se dio a sí mismo por nosotros. Él dio su preciosa vida. Derramó hasta la última gota de sangre en la cruz. ¿Para qué? Para hacernos salvos. También lo hizo voluntariamente. Al Señor Jesús nadie lo forzó. Él lo hizo por amor a la humanidad, por amor a su iglesia, por amor a todos nosotros. Lo hizo voluntariamente. Por eso es necesario que nosotros también le amemos voluntariamente, porque nos nace del corazón. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. He dicho ya varias veces, el Señor es muy celoso. Así como un esposo es celoso de su esposa, así también es nuestro gran Dios Jesucristo con su pueblo, con su iglesia. Por lo tanto, amémoslo de verdad y de corazón. Esta salvación se manifestó por medio de la vida, por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dios en su gracia envió a su Hijo para redimir a los que están en la esclavitud del pecado. Y esta salvación es para todos los hombres que la reciben. Hay una necesidad universal y Dios proveyó un remedio universal para todos los que creen en Él. La misma gracia que nos redime cambia nuestra vida y nos hace piadosos, nos enseña y nos instruye a través de su Santo Espíritu para ser mejores personas y así glorificar de una manera perfecta a Dios. Y también, como ya vamos a terminar este capítulo, quiero aclararles lo siguiente. Resucitó el Señor al tercer día y fue imposible que la muerte lo detuviera allá en el Hades. Fue imposible. Libro a los Hechos, capítulo 2, verso 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cuál ella? La muerte. La muerte no pudo retener a Dios en el reino de la muerte. No pudo, porque Cristo es Dios
Dios es más poderoso que la misma muerte, que el mismo Hades, que el mismo Satanás. Solamente Dios es todopoderoso. Ni la muerte pudo amarrarlo, ni la muerte pudo retenerlo. Por eso, al tercer día, el Señor Jesús salió de entre los muertos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos hoy. También nosotros saldremos un día victoriosos para recibir a Cristo en el aire. Lo recibiremos en las nubes, le daremos el encuentro al Señor en el aire. Esa es la esperanza nuestra. En eso creemos. Yo por lo menos vivo por fe y creo que todo lo que dice Dios a través de su Sagrada Escritura es verdad y se cumplirá al pie de la letra. Entonces, ¿quién podrá salvar este cuerpo de carne? Solamente Jesucristo. Quiero decir, ¿quién podrá resucitarnos? Solamente Cristo. En el día del juicio final. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Quiere decir ni el futuro. No tengamos miedo al futuro, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo. Quiere decir el abismo, el Hades. Ni siquiera el Hades podrá separarnos del amor de Cristo. Mire, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrás apartar o separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las cosas que estos ojos de carne ven son creados por Dios, hechos por el Señor, tanto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Los tres hicieron todo lo que nuestros ojos ven. Son cosas creadas. Nada de lo creado por Dios podrá separarnos, podrá apartarnos. No podrá jamás apartarnos del amor de Dios. Miren, dice lo profundo, es el abismo, es el Hades, es la muerte. Ni siquiera la muerte es cosa creada por Dios. El Hades, la muerte, es creado por Dios. Satanás mismo fue creado por Dios. Y el mismo Satanás nos podrá separar del amor de Cristo si nos mantenemos firmes en sus mandamientos. Romanos 7:25. Romanos 7:25. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, quiere decir con la mente, el corazón, mi alma, ¿no? Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Explico. Pablo no está diciendo que con mi alma sirvo a Dios, con mi corazón sirvo a Dios, pero con la carne estoy sirviendo al pecado. No está diciendo eso. Escuche. No nos está diciendo que el creyente vive una vida dividida. No tenemos una vida dividida. No. Pecando con la carne y segundo, sirviendo a Dios con la mente. Como creyentes, tenemos que comprender que hay una lucha interna entre la carne y el espíritu.
de los cuales nuestro espíritu tiene que vencer a la carne. Como resultado del triunfo del espíritu sobre la carne, tenemos frutos de paz y regocijo para nuestras almas. Y como fin, Dios nos ofrece la vida eterna. Estos textos lo interpretan mal, lo comprenden mal y dicen, ¿cómo es que Pablo sirvió con el alma o con el espíritu a Dios y con la carne estaba sirviendo al pecado? No está diciendo eso. Pablo no estaba dividido. Nosotros no estamos divididos en dos cosas. No, simplemente nos está diciendo que tenemos cada día una lucha interna en que nuestro espíritu está luchando contra el pecado. De eso nuestro espíritu tiene que vencer al pecado. Una vez vencido el pecado, botado a la basura el pecado, entonces mora el Espíritu de Cristo. Y como frutos, tenemos frutos solamente espirituales. Dios nos da esta victoria diariamente al perdonar al cristiano que se arrepiente. Esta parte quiero que me escuchen muy bien. Si no lo entendemos, yo hago el mejor esfuerzo. Primero vamos a ver la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él, o sea, Jesucristo, él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor murió por los pecados del mundo entero. Por todos murió, pero por todos los que hemos reconocido a Dios, los que nos hemos arrepentido, los que hemos aceptado al Señor Jesús. A eso se refiere cuando dice, por los de todo el mundo. ¿Cómo puede perdonar a un borracho que no quiere arrepentirse? Dios perdona al borracho, sí, pero cuando se arrepiente. Yo mismo hace 12 años atrás era un perdido, pero Dios me tuvo la misericordia de darme la oportunidad de conocerle. Pero no le conocí yo. La palabra en este mismo evangelio, en esta misma carta, dice que Él nos conoció primero. Simplemente nosotros hacemos es de aceptar su invitación, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y permítanme un poco de comentario sobre esto. Mucha atención. Cuando nos sentimos culpables, recuerden, está diciendo a los cristianos. Por eso dice, el apóstol Juan dice, hijitos míos. Hijitos míos no está diciendo a los de la cárcel, a los que están en los antros de vicio, no. Está diciendo a los de la iglesia. Los amaba mucho. Él era ya un anciano en edad. Por eso con ese amor le trata a los hermanos y dice, hijitos míos, pero no está diciendo en la cárcel o en los antros de vicio o en las cantinas. Nada que ver con ellos. Está diciendo a su pueblo. Por eso, cuando nos sentimos culpables y sabemos que hemos pecado, Satanás está exigiendo a Dios la pena de muerte para nosotros. Pero en Jesús tenemos esperanza
Si hemos pecado, acudamos a Jesús. Ejemplo. La confesión no es la expresión de una oración amorosa. ¿Escucharon? La oración, la confesión. Una vez más, la confesión no es la expresión de una oración amorosa, ni la presentación de excusas piadosas. Al momento de orar, muchos presentan excusas, diciendo, por eso pequé. No hay excusas. Ni el intento de impresionar a Dios. ¿Quién puede impresionar a Dios? Tan solo somos mortales, pobres humanos. Como David dice, pobres gusanos. ¿Cómo podemos impresionar a Dios? Pero muchos con la oración tratan de impresionar a Dios. Bien. Entonces, la confesión verdadera es. La confesión verdadera es. Y significa nombrar el pecado por su nombre. Cuando usted confiesa, tiene que confesar el nombre del pecado. Por eso, digo una vez más, nombrar el pecado por su nombre. Llamarlo de tal manera en que Dios lo llama. ¿Cómo llama Dios? Dios dice, los mandamientos sabes. ¿Cuáles son? Los mandamientos sabes, ¿no? ¿Cuáles son? Bien, entonces vamos a enumerar. No envidia. No odio. No malos deseos. No más engaños. O lo que sea. Entonces, ¿qué decimos en la confesión? ¿Cómo oramos en la oración? Decimos, Señor. Señor. Cuando oramos a Dios, decimos, Señor, he robado, he mentido, he fornicado, he blasfemado, he engañado, he hablado falso testimonio, etcétera. Así tiene que orar, dando el nombre de su pecado. Dios lo sabe, sí, antes de que nuestras palabras salgan de la boca, Él ya lo sabe. Pero usted tiene que confesar así, con el nombre de su pecado. Luego, confesión simplemente significa ser sincero. Primeramente, ser sincero con nosotros mismos y luego con Dios. Y si hay otra persona o personas involucradas, ¿qué hacemos en ese caso? Ser sinceros también con ellos y perdonarnos. Tenemos que admitir el pecado. Si usted no dice pecado en tal forma, entonces su oración no va a ser escuchado. Usted tiene que ser sincero con Dios. Tenemos que admitir el pecado y decir con el nombre del pecado. ¿Qué decimos? He robado, he mentido, he tenido envidia, me he embriagado, etcétera. Eso tenemos que confesar a Dios sinceramente. De esa manera damos muerte al pecado. Solo de esa manera damos muerte al pecado. Significa alejarnos del pecado. Solamente la confesión sincera es la esencia del arrepentimiento verdadero. No puede ser de otra manera. Por lo demás, el mejor abogado, el mejor abogado del universo está a cargo de nuestra causa. Unidos a Cristo, estamos seguros con Él.
No tengamos temor de pedirle que se haga cargo de nuestro caso. Él es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Solo Él puede presentarse delante de Dios como nuestro mediador, como nuestro abogado, porque su muerte satisfizo la ira de Dios contra el pecado. Nadie, sin importar lo que haya hecho, nadie, sin importar lo que haya hecho, está fuera del alcance, está fuera de la esperanza del perdón. Haya lo que haya hecho, usted puede arrepentirse y tiene esperanza de la salvación. Solo tenemos que volvernos a Jesucristo y entregarnos a Él. Por lo tanto, la salvación es don de Dios. El hombre por sí mismo no se puede salvar. Y por fin llegamos al texto final. Primero a los Corintios 15:58. Qué maravilloso. De antemano digo, gracias, Señor, por haberme permitido terminar este grandioso capítulo. Lo digo, Señor, emocionadamente, porque ha sido maravilloso para mí. He aprendido muchas cosas y me has permitido, Señor, compartir tu evangelio de toda forma, de toda manera. Y me has dado palabras, Señor, para poder compartir tus verdades. Y dice la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Comentario. No basta que el cristiano solamente se ocupe algo en la obra. ¿Me entendieron? No basta que el cristiano solamente se ocupe en algo en la obra del Señor. Tenemos que abundar. Esa palabra está escrito en otros pasajes. Tenemos que abundar en ello día tras día. Hay que trabajar y trabajar en la obra del Señor hasta morir. Y esa es la única actitud que vale. Luego, muchos cristianos han comenzado bien, pero al pasar de los años han dejado de abundar. Como dice en Apocalipsis, que ya no tenemos el primer amor. Pero el apóstol Juan en Apocalipsis dice: mira de dónde has caído y arrepiéntete. Segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8 dice: porque, mucha atención, esta es palabra del Señor, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, todo lo que hemos estudiado, todo lo que Dios nos ha enseñado durante estos 2 meses, a lo largo de este capítulo, ¿no? Por eso dice: porque si estas cosas están en vosotros, he aquí la palabra que uso yo, y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no me invento yo, está escrito, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se descuida, si usted falta un miércoles nomás, usted, si faltó hoy día, ya no aprendió estas verdades. Y después han de culpar
al que predica diciendo tal vez no enseña nada, tal vez no comparte nada. Dios sabe que yo hago el mejor esfuerzo. Dios sabe, solo Dios sabe cómo estudio, cómo analizo. Y ese temor y temblor que tengo a Dios, solo Dios sabe que digo la verdad. Si usted no vino hoy día, ha perdido estas bendiciones. Y usted no tiene cara de decir cuándo he enseñado eso. Los hermanos que son fieles han estado juntos a lo largo de este capítulo, casi 2 meses, a lo largo de este capítulo. Y hoy ya sabe todo de qué sucede cuando morimos y qué va a suceder en el día final. Ahora ya saben todos que en el día final vamos a resucitar con otros cuerpos maravillosos que durarán hasta la eternidad. Ahora ya lo saben. Entonces, una vez más la palabra. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, tenemos que estar bien alimentados de la palabra, bien llenos de la palabra, bien completos de la palabra. Y sobre eso, trabajar y trabajar y trabajar en la obra de Dios. Tanto los varones como las mujeres. Las mujeres tienen su área de trabajo. Los varones tienen su área de trabajo. Ya lo he dicho, está escrito en Tito capítulo 2 en adelante, lo que las mujercitas deben de hacer. Entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que los hermanos que faltan van de vez en cuando, y cuando se dice estas cosas, dicen no, no, desde atrás no, con decir no. Así no deben de ser. Eso es ser un ocioso, lo dice la palabra. Dios me ha enseñado a decir las cosas de frente. Yo no estoy con lisonjas ni palabras suaves. Yo digo lo que dice Dios y digo con valentía la verdad de Dios. Todos los faltones, los atrasados son ociosos según la palabra de Dios. Eso es porque no abundan, no están llenos del Espíritu de Dios. Por eso no tienen temor y temblor. El hermano, la hermana que tiene temor y temblor a Dios, siempre está, desde el primer instante hasta el último instante, oyendo, puesto los ojos en Jesús, está escuchando el mensaje de Dios. Los cristianos pertenecemos a la familia de Dios y participamos de la misma naturaleza divina. Somos piedras vivas y habitamos en un solo edificio. No andamos de aquí para allá. Y somos sacerdotes sirviendo en un solo templo. Somos ciudadanos de la misma patria celestial. Jesucristo es la fuente. Él es la fuente y el centro de esta unidad. Si centramos nuestra atención y nuestro afecto en Él, andaremos y trabajaremos juntos. Andaremos y trabajaremos juntos. Y si nos concentramos en nosotros mismos de manera individual, solo causaremos división. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Todo trabajo en el Señor que hagamos como cristianos no es en vano. Que este conocimiento que acabamos de aprender sobre 1 Corintios capítulo 15
nos motive y nos abunde para estar unidos en la obra del Señor, porque el Señor ha vencido la muerte. Sigamos firmes en el servicio, inconmovibles en el sufrimiento y fervientes en el ministerio, porque sabemos que nuestro trabajo y labor en el Señor no es en vano. Queridos hermanos, de esta manera, yo estoy, en el caso mío, muy agradecido a Dios por haberme permitido predicar esta maravillosa verdad. He predicado con temor y temblor. El Señor me ha dado todo lo que necesito decir. Nunca me jactaré de nada. Nunca me envaneceré. Prefiero ser e imitar lo que el Señor me ha enseñado. Y tal vez por última vez, repito la invitación del Señor. Prefiero ser, aunque por el mundo sea mal visto, o tal vez por la misma iglesia no sea amado, porque Pablo no fue amado por los hermanos corintios, no fue amado. Por eso Pablo dijo, mientras más yo os amo a vosotros, vosotros me amáis menos. Sí, el Señor Jesús también dijo, nadie es profeta en su tierra. Sabiendo esas verdades, yo me siento feliz de haber cumplido con mi Señor. El resto, si alguien no está de acuerdo o si no hace caso, el Señor nos juzgará. Pero yo agradezco a mi Señor de todo corazón por haberme permitido terminar este maravilloso capítulo. Tal vez para muchos sea muy cansado. Tal vez dirán en lo mismo. Dios dice lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo no me canso. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Dios, imitadores de Pablo, imitadores de los profetas. Si somos humildes, así dure toda la noche la predicación, debemos de escuchar. Porque Pablo, en Hechos capítulo 20, dice que predicó hasta la medianoche. Luego hizo la cena del Señor. Luego siguió predicando hasta el amanecer. Y no se cansaron los hermanos. Lean capítulo 20 sobre el Hechos según los apóstoles. Pablo predicó hasta la medianoche. Luego hizo la cena del Señor. Luego siguió predicando hasta el amanecer. Y así fue a seguir predicando. Y los hermanos no se cansaron. Está escrito. Por esa razón, mis amados hermanos, termino dando lectura lo que dijo el Señor Jesús hace más de 2000 años, cuando Él estaba aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús no conoció el orgullo. El Señor Jesús nunca se declaró mejor que alguien. Es más, dijo, a servir he venido. Miren, el Señor Jesús lavó los pies de los apóstoles. ¿Quién de nosotros ha lavado el pie de algún hermano? Por lo menos lava usted el pie de su esposa. ¿Lo hace? Demostremos humildad. Y si no lo hemos hecho, empecemos a hacerlo.
porque el Señor Jesús se ciñó bien, se puso un delantal, se sentó y se puso a lavar los pies de los apóstoles. Esos son obras de buena voluntad, obras de humildad. Por eso el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos amados, hemos llegado al final. Que Dios los acompañe. Pero para despedirnos, oremos por favor. Santísimo Dios y Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Tú sabes, Señor, mi corazón te agradece con mi espíritu, mi alma y mi corazón. Lo he hecho con buena voluntad, con ánimo pronto. No importa, Señor, las horas de estudiar, no importa. Para todo me has dado tiempo, Señor, y estoy muy agradecido de ti. Digo estas palabras públicamente y doy testimonio de ti, Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por ser misericordioso, por ser abundante en gracia. No somos dignos ni merecedores de nada, pero a pesar de eso, nos has dado, nos has regalado la vida eterna. A eso les llamamos don de Dios. Gracias, oh Dios, Santísimo Dios. Gracias por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús. Gracias por habernos enviado a tu Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos enseñe y nos recuerde tus mandamientos. Bendito Dios de los cielos, te agradecemos por todas estas maravillosas bendiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, que Dios los acompañe. Hasta pronto. Gracias. Hermanito, Gracias. por favor, para el 151.